Hola, ¿y qué tal, gente? En esta ocasión vamos a terminar de ocupar lo que viene siendo Docker y vamos a empezar a utilizarlo para un ambiente con React. O sea, es algo básico, pero ya que tenemos del video anterior, si no lo has visto, te recomiendo verlo. Aquí vamos a exponer un puerto para que nosotros podamos trabajarlo y primero que nada, voy a exponer un puerto. ¿Cómo se expone un puerto? ¿Qué es un puerto? Bueno, el puerto es cuando tú tienes, por ejemplo, siendo algo práctico, levantas un servidor. El servidor como tal, hay servidores como Nginx que ocupan un puerto en específico. Por default ocupan el puerto 80. Cuando tú vas y escribes una URL, todo el tiempo apunta por lo regular al tiempo 80, al menos que tú lo modifiques. Ya que tienes esa configuración, cuando tú estás queriendo levantar otro servidor y el puerto 80 está ocupado, ocupas otro puerto, el puerto para que accedan y se conectan al servidor. Ahora, si yo pongo "-p", le voy a decir que voy a pasarle en este caso un puerto, que voy a pasar un puerto de mi máquina a que apunte a un puerto del contenedor. Es decir, yo voy a ocupar el puerto 80 de mi máquina a que apunte al puerto 8080 de mi contenedor. ¿Ok? Así. Y vamos a ver qué pasa. Aquí está. Me dice, se inició un servidor, está sirviendo la carpeta dis y esta es la dirección. Si tú le das clic, te va a abrir lo que viene siendo una carpeta, perdón, la dirección en tu máquina. En mi caso, yo no estoy en mi máquina, si se pueden dar cuenta. Producción. ¿Ok? Como tal, yo tengo aquí un servidor que es códigoburocracia.com, y yo estoy ocupando el puerto 80. Por eso es que yo no estoy ocupando aquí 2.80, que es muy importante y se los voy a explicar ahorita. Como tal, escuchen la banqueta de los geeks todos los viernes y lunes o martes subimos capítulo podcast. Ahora, ya que tengo esto, este proyecto, o sea, es algo X, nada más era para practicar, pero va a cumplir su función, que es aquí tengo mi proyecto ya. Me falta optimizar, se los expliqué en la clase anterior cuando hicimos la imagen, que como tal, este proyecto ya cumple su función para producción, ¿ok? Me falta agregar el certificado y otras cositas, pero ya tenemos la base. Ahora, les pregunto, ¿cuál es la complejidad de aquí? Bueno, la respuesta es ninguna. Ya tienes tu proyecto en producción. Ya, eso es todo, se acabó. Tú puedes comprar un servidor, perdón, el servicio en DigitalOcean de un Droplet de $5 y crear tu imagen, y ahí tienes tu servidor y tu página. Y ya, no hay más, se acabó. No tienes más complicación que hacer lo de la imagen. Lo más complicado es hacer tu proyecto, hacer el deploy, ahí lo tienes. Y es todo, o sea, eso sería todo. No hay más que explicarles para hacer esto. Ahora, voy a explicarles algo importante. Obviamente, si yo quito esto, se detiene mi servidor. Eso es algo evidente. Miren, se acabó. Ahora, yo les expliqué. Voy a decirle a mi máquina, perdón, a Docker, que va a ocupar el puerto 80 de mi máquina y el puerto 8080 del contenedor, ¿ok? Los puertos se comparten y se redirigen hacia donde lo estamos especificando. Si entra una petición, en este caso el servidor que tengo aquí, es el de Ubuntu Producción, y llega en este caso el puerto 80, este es el puerto 80 de mi máquina, ese es el primer parámetro. Y el segundo es el puerto 8080, que es el puerto del contenedor. Si yo ocupara otro puerto del contenedor, aquí lo especifico, pero en este caso es el puerto 8080. Ahora, si yo quiero levantar, por ejemplo, el puerto 80, perdón, el puerto 81 en lugar del puerto 80, aquí fíjense muy bien. Yo aquí tengo el puerto 8080 ocupado, pero yo aquí, perdón, aquí está especificado. Pero ustedes ven que yo aquí tengo el puerto 81 y antes teníamos el puerto 8080, perdón, el puerto 80. Ahora, yo al darle enter me dice que no funciona. Bueno,
Eso pasa porque tengo que ocupar el puerto 81. Fíjense, aquí ya entró y está cargando. O sea, ya depende de tu conexión de internet, pero aquí está cargando. Y listo, o sea, ya estamos compartiendo el puerto. Y eso es todo. Aquí me faltan cositas por arreglar, pero no, de momento no lo voy a hacer. Ahora, si yo quiero ejecutar, por ejemplo, el puerto de background, lo que yo puedo hacer, bueno, primero que nada voy a ejecutar docker ps. No tengo nada. Ok, voy a ejecutar de fondo, por ejemplo, guión D para que se vaya de fondo. Le voy a dar un enter. Y listo. No hay nada más. Docker ps. Y listo. Aquí tenemos el proyecto de fondo. Ok, ya vimos cómo configurar el Dockerfile, cómo se ocupa y ya lo ejecutamos perfectamente. Y con esto creo que concluimos el video. Espero haya sido de su agrado. Cualquier duda o comentario no olviden comentarme. Próximamente voy a hacer otra configuración para que ustedes vean cómo se ocupa y seguir revisando lo que viene siendo los puertos y ocupar otras formas de hacer un Dockerfile. Ahora, algo que les quiero comentar. Esto que vimos ahorita para trabajar el Dockerfile funciona bien y así es como hacemos una imagen. Sin embargo, cuando estamos trabajando ya, digamos, varios Dockerfiles para un proyecto grande, es decir, supongamos 5 proyectos y cada proyecto tiene su Dockerfile, necesitamos que se comuniquen entre sí, que pasen información y otras cuestiones. Para hacer eso, ocupamos una herramienta que se llama Docker Compose. ¿Por qué ocupamos Docker Compose? Bueno, con Docker podemos hacer las cosas de exponer puertos de manera manual y así como lo vimos por terminal, pero utilizando el Docker Compose podemos hacer todo de manera rápida, es decir, para que no estemos escribiendo en la terminal, simplemente hacemos las imágenes y en lugar de pasar los argumentos a la terminal, los escribimos en el archivo, tal cual como tiene que pasar la instrucción en la terminal, y al ejecutar el Docker Compose, lo que hace es levantarte el proyecto y es aún más rápido. Así que espero les agrade el curso y nos estamos viendo en los siguientes capítulos. Chao.